Son las 12 del día, todavía se está conectando más gente, entonces vamos a dar los últimos 5 minutos para que se conecten los que faltan. Al ser un sistema diferente al que se suele acostumbrar, que es Zoom, posiblemente hay algunos que puedan estar batallando. Entonces vamos a dar solo 5 minutos para iniciar esta presentación. De nueva cuenta les agradecemos a todos su puntualidad. Muchas gracias, Jaume, por este tiempo. Aprovecho el momento para dar algunas recomendaciones. Quienes quieran dar un comentario general o mandar saludos, algo que no sea muy específico, arriba tienen un botón que dice chat. Pueden ahí dejar cualquiera de esos comentarios. Y al ladito hay uno que dice P y R con un signo de interrogación. Ese icono, si le dan clic, pone las preguntas específicas para el presentador. Entonces, va a ser mucho más fácil que si tienen una pregunta, la pongan ahí y al final de la presentación de Jaume, podemos leer todas sus preguntas y todas sus respuestas. Las pueden poner también en el chat, sin embargo nos ha sucedido que como se empiezan a acumular varios comentarios, se pierden algunas de las preguntas en toda esa conversación. Entonces es mucho que la pongan en el cuadro de preguntas y respuestas. Dicho lo anterior, vamos a dar solo 3 minutos más e iniciamos con nuestro primer webinar de la semana. Muchas gracias a todos. Muy bien. Ya son 12:05 de la tarde. Vamos a
iniciar con este webinar. Primero que nada, buenas tardes a todos, buenas tardes a la red de distribuidores. A nombre de toda la estructura de Andanac, les damos las gracias por la inversión de tiempo que están haciendo hoy. Esperamos que tanto ustedes como toda su familia y todos sus equipos se encuentren con salud. Vamos a iniciar esta semana con un webinar muy especial. Sabemos que la transformación digital se ha acelerado brutalmente en los últimos 2 meses y cada día estamos hablando de conceptos más cercanos a lo que es la inteligencia artificial. Obviamente, al ser algo nuevo, tenemos muchas dudas, existen muchos mitos y existen también cuáles son las realidades de cómo está la inteligencia artificial y sobre todo en México. Es por eso que nos dimos a la tarea de comunicarnos con Jaume, que es uno de los mayores expertos en este tema hoy en México. Voy a platicarles un poquito de él. Jaume es un experto con más de 15 años de experiencia en estrategia, optimización de procesos y transformación digital en banca, telecomunicaciones, comercio electrónico y centros compartidos en América Latina. Por mencionar algunos países, ha estado en México, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Argentina. También ha podido trabajar en Europa, en España, Francia, Reino Unido y Bélgica, y en África del Norte. Jaume implementó la primera digitalización habilitada para RPA en México en marzo de 2016. Desde entonces, ha liderado más de 100 implementaciones de robotización de procesos y automatización inteligente, siempre con un enfoque comercial. Basado en su experiencia de grado empresarial, Jaume es un líder de opinión de RPA e inteligencia artificial en América Latina y orador frecuente en varios foros internacionales. También, por mencionar algunos, Nexus 2018, Riskmatics México 2019 y Google Labs 2019. Entonces, y sin más, muchas gracias, Jaume, por el tiempo y esperamos poder absorber mucho de tu conocimiento. Gracias a todos, los dejo con Jaume. Sí, no, al contrario, muchas gracias, bueno, a Francisco, a Andanac por la oportunidad de presentar nuestra visión de qué es verdad y qué es mentira, qué es de la inteligencia artificial en México, y en especial a Paco, que me buscó con esta oportunidad, y justo con Paco comentábamos que sí, que el sector del automóvil, que debe ser de los más golpeados por la pandemia actual y por el cambio de hábitos que va a arrastrar esta pandemia, pues debe ser de los sectores con más urgencias de digitalización. En este sentido, me pidió Paco hablar de qué tecnologías, qué capacidades había en el mercado para digitalizar negocios negocios de venta automóvil, distribución de automóvil, siendo ácidos. Seguimos en un sector con exceso de expectativas, exceso de promesas. Nosotros estamos en el negocio del contrario, en decir lo que sí funciona, distinguir lo que sí funciona de lo que no funciona, para ser muy realistas sobre qué se puede o qué no se puede digitalizar en una empresa, ¿no? La presentación dura 30-40 minutos. Como bien decía Paco, interrúmpanme cuando quieran con preguntas. Si se puede hacer un diálogo, pues es mucho más ameno y estoy a vuestra disposición. En general, decía que vivimos en un sector que es la inteligencia artificial, ¿no? Vivimos en un sector con mucho opinólogo, mucho tecnólogo, mucho futurólogo y muchos líderes de opinión intentando expresar hacia dónde va la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Y a largo plazo, si Terminator, Skynet aparecerán en México pues en el año 2040, etcétera, ¿no? Y hay mucha literatura, y me la he leído toda, ¿no? En concreto, yo, por ejemplo, recomiendo mucho Prediction Machines, máquinas predictivas en español. Todos estos libros, todos estos líderes de opinión, para la persona interesada son muy interesantes, ¿no? Nosotros sí queremos hacer algo la inteligencia artificial es una realidad hoy en México y cómo, ¿no? Y para esto quizá tenemos que empezar entendiendo
¿qué es la inteligencia artificial? ¿No? Digo, porque si es un sector extraño, ¿no? En el sector del automóvil, a cualquier persona que le preguntas qué es un automóvil, pues se lo sabrá definir, ¿no? En inteligencia artificial resulta difícil entender qué es inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial en esencia, son unos algoritmos que sirven para encontrar patrones complejos y estos algoritmos internamente asemejan la forma de procesar información del cerebro humano, ¿no? El tecnicismo es que son algoritmos de redes neuronales. No me extiendo, pero son como unos nodos que guardan unos valores y suman y restan respecto a los impulsos de nodos adyacentes hasta generar un patrón. Esto ha demostrado ser muy potente para la identificación de patrones, ¿no? Por ejemplo, toda persona que hoy nos está viendo, en la foto de la izquierda identifica un gato, ¿no? Aquí veo una serie de píxeles de colores. Algo tienen estos píxeles y colores que identifica un gato. A la derecha hay un icono con una línea sin colores, en blanco y negro, pero también todos identificaríamos, todos los oyentes de hoy y yo mismo, identificaríamos un gato, el concepto gato. Entonces, esto es inteligencia artificial. Nuestros cerebros, a base de entrenamiento desde que éramos pequeños, podemos encontrar un patrón que sería muy difícil de explicar, pero todos tenemos claro que tanto en la fotografía de la derecha como en el de la izquierda hay un gato, ¿no? Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Es la capacidad, son algoritmos digitales capaces de simulan esta forma de identificar patrones complejos en una nube de datos, ¿no? ¿Para qué se usan estos algoritmos? Pues yo tengo una nube de datos, por ejemplo, el comportamiento de todos los compradores potenciales de vehículos en México, y con este patrón intento predecir cuándo sea la próxima vez que alguien me compre un coche, por ejemplo, ¿no? Entonces, así como en estadística tradicional se hace una regresión lineal, estos algoritmos más avanzados te permiten encontrar patrones más complejos, ¿no? Entonces, ¿qué aplicaciones hay? Básicamente hay dos. Cuando encuentras un patrón dentro de una nube de datos, puedes hacer dos cosas: o predecir, por ejemplo, toda persona que hace este comportamiento, predigo que el siguiente coche que se comprará es este en este momento. O agrupar, predecir o agrupar. Agrupar es decir, de toda mi nube de clientes hay diferentes clústeres de clientes. Este le gusta este tipo de coche, este le gusta este tipo de coche. Esto es la inteligencia artificial, algoritmos, ¿no? Algoritmos que evolucionan la estadística tradicional de la regresión lineal, la regresión compleja. Estos son, ¿no? ¿Tienen aplicaciones estos algoritmos en México? Sí. Hay muchos estudios. Yo diría que de los mejores que he visto es este del McKinsey Global Institute. 6 de cada 10 trabajos en México, en el mundo y en México, tienen un 30% de su trabajo son cosas repetitivas. Cosas repetitivas en las que las podrías derivar a un algoritmo, a un robot, ¿no? Esta evolución que hará las personas, las empresas que adopten esta tecnología aumentarán su productividad. ¿Por qué? Porque todo lo que es repetitivo, todo lo que es reglado, se lo pasaremos a un algoritmo de inteligencia artificial, a un robot, a un RPA, y la persona se quedará con tareas de más valor añadido, por ejemplo, esa atención más humana al usuario, etcétera, ¿no? A futuro, por ejemplo, que tuvieras un algoritmo que siempre te permitiera recomendar el mejor auto al mejor cliente y tú solo tendrías que hacer la gestión humana. Toda la parte de pensar o mostrar vehículos ya quedará más o menos tipificada con un algoritmo, ¿no? Estas tecnologías tendrán cabida en México. Nosotros en Aria Bots, que es la empresa de robotización e inteligencia artificial que fundé y ha ido creciendo bastante aquí en México, hemos hecho un compendio de todas las estadísticas, todas las proyecciones que hay en el mercado, y estimamos que el mercado crecerá un 53% todos los años desde hoy hasta el 2024. Eso quiere decir que por cada profesional que hoy existe en México, especialista en inteligencia artificial, en 2024 se necesitará 7.
De hecho, vivimos en un sector extraño. Vivimos en un sector con exceso de demanda, más con falta de oferta, con falta de gente calificada. Y yo siento que las universidades no se están adaptando suficientemente rápido a esta necesidad de nuevos profesionales de robótica e inteligencia artificial, en mi empresa. Mismo, yo soy un ejemplo que el cuello de botella a nuestro crecimiento son las personas, los consultores especialistas. ¿Sí? Y esta es nuestra proyección. A partir de aquí, y esto un poco es el grueso de la presentación que os queríamos hacer, hay mucha nomenclatura en esta inteligencia artificial. ¿Quién somos? ¿Qué hacemos? Diferente argot, ¿no? Lo hemos resumido todo en 8 acrónimos que toda persona debe conocer para decir sí, entiendo qué es esta inteligencia artificial y sí, entiendo dónde se puede aplicar inteligencia artificial en las empresas, ¿no? Y a partir de aquí hemos hecho un árbol funcionado desde la inteligencia más básica hasta la más avanzada, que explicaré ahora en términos de negocio. Me tomaré alguna licencia técnica, pero es que lo que me pedía Paco y me parecía muy acertado aquí en Landana, que lo habláramos todo en términos de negocio, ¿no? Que entendierais los conceptos y en qué os podía ayudar, ¿no? La inteligencia más básica, la tecnología de inteligencia más básica que existe hoy, que es la inteligencia lógica, se llama RPA y RDA, Robot Desktop Automation o robots asistidos, y Robot Process Automation o robots no asistidos. Estos robots de inteligencia lógica lo que hacen es automatizan un proceso reglado. Cualquier proceso que tú me puedas explicar en reglas, por ejemplo, la aprobación de un crédito para la compra de un auto, ¿no? Si tú dijeras, no, es que yo ya sé las reglas por las cuales se aprueba o no se aprueba un crédito. En vez de poner varias personas a hacer este proceso, tener que esperar 24 horas a que te den respuesta, que le den respuesta al cliente sobre si la aprueban o no el crédito auto, robotízalo. Explícame las reglas una vez. Yo pongo un robot que puede interactuar con los diversos sistemas, tanto de Nissan como del concesionario, como del banco o de la aseguradora. El robot simula, entra a cada uno de los sistemas, simula el comportamiento humano, sigue unas reglas y en línea te contesta crédito aprobado, crédito rechazado o crédito aprobado condicionado a este down payment o a esta línea máxima con este pie, ¿no? Entonces, tradicionalmente, cuando se hace IT, automatización de procesos en las empresas, pues bueno, son proyectos bastante faraónicos en los que tienes que programar con código y letras un código que integra todo, al final te queda una caja negra, etcétera, ¿no? Hay una alternativa que es de mucho calado hoy en las empresas, que es robotizar el proceso. Creo un robot que tiene usuario y password de los sistemas de Nissan, tiene usuario y password de los sistemas de concesionario, de los sistemas del banco, si hace falta, tiene email, tiene WhatsApp este robot, y cada vez que recibe un pedido, el robot procesa simulando lo que harían los usuarios en los distintos sistemas y te resuelve el mismo. En este árbol funcional, se me ha olvidado comentar, ponemos una bola de color naranja en cada una de las tecnologías. Cuanto más llena es la bola, más madura es esta tecnología. Entonces, RPA y RPA, le hemos puesto una bola naranja, completamente naranja. La robotización de procesos es una realidad, Paco, aprovecho la cuña publicitaria de Paco. Paco decía que en AreaBots pusimos el primer robot en producción en el Banco Santander, en concreto, en el año 2016, y desde entonces pues llevamos más de 100 robots funcionando en producción, y desde entonces se ha generado toda una industria, un sector de robotización de procesos. La robotización de procesos es una tecnología perfectamente estándar. Si las empresas, en los concesionarios, en Nissan mismo, tenéis procesos manuales que ralentizan o son ineficientes la operación o ralentizan la operación actual, tanto la operación comercial, de venta, back office, finanzas, contabilidad, recursos humanos, lo mejor es que robotices el proceso. Típicamente, una robotización
no es cara, es del orden de decenas de miles de dólares de inversión, pero con unos paybacks de 5, 6, 7 meses, siempre menores al año, ¿no? A partir de aquí, y este sería el nivel 0, ¿no? A partir de aquí hay un segundo nivel de inteligencias un poco más avanzadas. De hecho, los grandes proveedores de soluciones de robótica, que son las que integramos, ya tienen perfectamente consolidados robots que tienen inteligencia lógica y poco a poco le van añadiendo el siguiente set de capacidades, ¿no? El primero es el de interpretación de imágenes. También se lo conoce como OCR, ¿no? Una imagen dentro de un proceso puede ser un PDF escaneado, por ejemplo, una solicitud firmada de crédito auto, puede ser un documento de identificación nacional, puede ser la foto de una persona, y a partir de aquí algoritmos de reconocimiento de imagen son capaces de reconocer el manuscrito, el texto de esta solicitud, la transforman en letra pues para procesar esta solicitud, ¿no? De forma muy rápida. Hay una anécdota muy reciente de un banco en San Francisco de hace un año, año y medio, en el que se puso a competir en los cajeros de un banco, las personas en la sucursal de un banco que atendían gemelos, siameses, con el reconocimiento facial de estos robots, ¿no? Al final ganó el reconocimiento facial robotizado. Tenía más asertividad reconociendo cuál de los dos gemelos estaba atendiendo que la persona en la sucursal que a lo mejor llevaba unos años atendiendo este par de clientes, ¿no? Entonces, en este sentido, esta bola ya la ponemos con una madurez 3/4. Todavía falla el reconocimiento de texto manuscrito. Todavía falla cuando hay que reconocer un PDF, una imagen de un documento escaneado, si no es suficientemente nítido, tiene un 98%, 99% de asertividad por letra. No es perfecto. En el reconocimiento facial, ha mejorado mucho, especialmente en México. Las soluciones tropicalizadas a México han evolucionado mucho. El BBVA y Banorte ya están usando el reconocimiento facial como prueba de vida 100% válida, aunque todavía no tiene validez legal, pero tecnológicamente ya se puede. Entonces, si como parte de vuestro día a día tenéis un proceso que queréis robotizar que además requiere reconocer un documento de identificación mexicano, una factura escaneada, una solicitud escaneada o fotografiada, etcétera, todo esto ya se puede digerir con bastante asertividad, ¿no? La siguiente tecnología es la tecnología conversacional, es la inteligencia conversacional. Se le llama NLP, Natural Language Processing. En el argot más común se conoce como los chatbots, ¿no? Estos son chatbots en los que no les tienes que arreglar una conversación. Ya te entienden cuando tienes un lenguaje más humano, ¿no? Los chatbots aquí, la tecnología ha avanzado un poco más lenta de lo que se ha prometido, ¿eh? Sí existe mucho exceso de chatbots en la atención a clientes que te pone nervioso y enseguida quieres hablar con un humano porque se ha generado un exceso de expectativas con los chatbots. Nuestra recomendación es que los chatbots de atención, hoy en México, la realidad es que funcionan para conversaciones sencillas. Pues, por ejemplo, para un banco, dime cuál es el saldo de mi tarjeta, cuándo vence mi póliza, no sé qué, cuándo tengo que renovar el seguro del auto. Consultas sencillas ha demostrado que los clientes mexicanos enseguida se sienten cómodos hablando con un chatbot, sobre todo porque el chatbot está disponible 24 horas, 7 días a la semana. En Navidad también está disponible en cualquier momento y contesta en línea, ¿no? Donde nosotros recomendamos no usar chatbots es cuando las empresas quieren digitalizar, robotizar conversaciones más complejas con el cliente, ¿no? Como llama un cliente y digo, hola, estoy interesado en un auto. Claro que un chatbot puede iniciar una conversación de recomendarte cuál es el auto que más se adecua a tu perfil sobre el papel. Pero la realidad mexicana que hemos identificado trabajando en experiencias en real, por ejemplo, en una empresa de transporte, una empresa autobusera muy
líder muy, muy importante en México para banca, para seguros, es que el cliente mexicano es muy impredecible. Te habla de a qué hora sale mi autobús y lo estás guiando diciéndole a qué hora sale el autobús y si quiere comprar el billete, y en medio te rompe la conversación lineal y te pregunta que si puede llevar a su mascota, ¿no? Entonces, este tipo de roturas y tanta incertidumbre de las conversaciones con el cliente, nuestra recomendación es dejarlo humano todavía, que sigan los humanos atendiendo a humanos, sobre todo en la parte más comercial, entiendo es la actividad gruesa de un concesionario, ¿no? La siguiente tecnología se le llama, es la de Machine Learning y Deep Machine Learning. Esta tecnología, ¿qué hace? Estos también se les llaman sistemas expertos. Son precisamente esto. Tengo una nube de datos de clientes, lo que han comprado, lo que han consumido, sus conversaciones en Facebook, etcétera. Intento encontrar patrones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un concesionario sería patrones de propensión a compra, o patrones de riesgo, o patrones o para prevención de fraude, o para risk scoring, ¿no? Clientes que sé que el banco les aceptará un crédito, ¿no? Que ahora va a ser todo un tema en México cuando se reabra la actividad, los siguientes serán las aceptaciones de crédito, ¿no? A estos algoritmos en los que tú les pones todos los datos de un cliente y te dan una recomendación, estos algoritmos expertos se llaman Machine Learning y Deep Machine Learning. A estos les ponemos solo un cuarto en México para la realidad mexicana, ¿eh? Y si le ponemos semáforo ámbar. ¿Por qué? Porque si bien los algoritmos existen y sobre el papel funcionan, la realidad es que necesitan unas cantidades ingentes de datos para funcionar, ¿no? Los algoritmos per se no son complejos, pero para que queden bien entrenados se necesitan muchos datos. Y además, estos algoritmos además son muy sensibles si los datos no son suficientemente limpios y no son suficientemente puros, ¿no? Entonces, algoritmos de Machine Learning para hacer una prevención de una propensión a compra, de un risk scoring, etcétera, etcétera, existen, sí, mas nuestra recomendación siempre es ponerlos a competir, estos algoritmos, con la forma tradicional de trabajar, con tu forma actual de trabajar, y ponerlos a competir y ver en qué puntos ya los algoritmos están suficientemente entrenados para ganarle al status quo, ¿no? Y entonces nuestra recomendación es este tipo de proyectos, que además son más caros, requieren inversiones de orden de centenas de miles de dólares, o sea, 10 veces más que RPA, por ejemplo, probarlos en modo I+D y como Tarzán, agarrando una liana sin soltarla, o sea, no sueltas una liana hasta que has agarrado la siguiente, ¿no? Identificando bien, ¿no? Hay una especialización dentro de estas herramientas de gestión, que es el Process Mining. Esto es muy interesante. El Process Mining lo que hace es, en grandes empresas, en grandes corporativos como Nissan, se coloca un diablo como un policía en cada uno de los ordenadores de todas las personas que están trabajando en Nissan y en su red de concesionarios, por ejemplo. Y estos policías van guardando todos los clics que van haciendo todas las personas en un ordenador. Y de repente identifica patrones. No, siempre que alguien desde un concesionario hace estos 3 clics, le acaba enviando un email al área de riesgos, me lo invento, de Nissan o al área de Nissan que sea. Esta área a su vez hace estos 7 clics y le contesta. Por tanto, estos 10 clics es un proceso robotizado y te lo robotiza. Entonces, el Process Mining hoy está en beta, yo creo que sea una realidad. Nosotros lo estamos siguiendo con mucho interés. Yo creo que a 2, 3, 4 años vista, si sigue avanzando esta tecnología, será una forma de robotizar, automatizar las empresas de forma automática en sí misma. Solo viendo trabajar a las empresas, poco a poco irán generando sus propios robots para ir robotizando y automatizando las tareas repetitivas, y las personas cada vez tendrán que repetir menos cosas y centrarse en lo de valor añadido, ¿no? En vender, ¿no? En esta relación más emocional para conseguir que el cliente compre, en interpretar resultados de negocio, ¿no? Para
en planificar, ¿no? En saber qué autos tienen que estar en qué concesionario, etcétera, ¿no? Y hasta aquí siempre trazamos una línea gris punteada para decir que, bueno, como ejecutivos del sector del automóvil, que soy en nuestra audiencia, estas son las tecnologías y los acrónimos que hoy funcionan, ¿no? En México, que hoy funcionan. Si tú quieres decir, bueno, saliendo de la conferencia de hoy, quiero robotizar, quiero digitalizar, tienes que hablar en términos de RPA, OCR, chatbots y quizá que conversan con el cliente, entonces le hacen una solicitud al RPA, con reconocimiento de imagen reconoces este auto, lo vas a buscar a la AMIS, encuentras el seguro del auto, y entonces en línea le das una respuesta. Esta combinación de tecnologías que hemos explicado hasta ahora permite hacer proyectos tangibles, realistas en México hoy, ¿no? A partir de aquí hay otro nivel de profundidad en el árbol funcional de tecnologías de inteligencia artificial. El siguiente es el sentiment analysis. El sentiment analysis o reconocimiento de intenciones es una tecnología que por reconocimiento facial o por análisis de voz o incluso por análisis de la forma que tienes de escribir un email o de escribir un WhatsApp, analizan, por ejemplo, del 1 al 10 qué tan enfadado estás, del 1 al 10 cuando dices quiero presentar una denuncia, del 1 al 10 qué tan realista eres cuando estás haciendo esta amenaza. Se ha avanzado mucho en concreto en la parte de reconocimiento facial, sobre todo en comunicación política. Ya existen herramientas que te grabas, como por ejemplo podría ser este vídeo que estoy haciendo yo ahora mismo, te grabas y te analizan ahí hasta 30 parámetros que siguen la metodología de oratoria Ocean, que analizan pues qué tan asertivo has sido, qué tanta confianza has demostrado, qué tanta exactitud has demostrado, calma, energía, capacidad de persuadir, capacidad de comunicar, ¿no? Entonces, bueno, estas tecnologías son incipientes y obvio cuando estén afinadas, y estas sí se tendrán que tropicalizar mucho a la cultura mexicana, ¿no? Para que tengan aplicabilidad mexicana, donde la delantera está en los países anglosajones. Cuando llega a México, pues obviamente la capacidad de analizar los sentimientos de una persona sin que se dé cuenta, pues tiene unas aplicaciones bestiales, ¿no? Se habla mucho en retail, en el canal minorista o en donde podría ser un concesionario. Imagínate que tú pudieras analizar cuando un cliente entra por la tienda qué coche le está gustando y cuál es su propensión a la compra real, o si te está haciendo perder el tiempo, o qué palabras clave te ayudarían a persuadir a que esa persona pues te comprara un coche, ¿no? Sí, sobre el papel esta tecnología es espectacular, pero hoy no funciona, ¿eh? Incluso hace unas semanas nos presentaron en la empresa un chatbot de tecnología israelí con un detector de mentiras. Afortunadamente todavía no funciona, ¿no? Intentábamos craquear, decirle mentiras al chatbot y pescaba pocas, ¿no? Entonces, el libro que explicábamos, que enseñamos en la primera página, Army of Known, que explica de la inteligencia artificial aplicada con fines militares, lo explica muy bien, ¿eh? Hoy el Pentágono, donde está invirtiendo más dinero, es en la parte de sentiment analysis, ¿no? Y la tecnología militar es siempre un buen predictor de lo que a 3, 4, 5 años vista luego recibiremos pues los civiles, ¿no? Entonces, bueno, nuestra recomendación es empecemos por lo que funciona, por RPA, luego añade la interpretación de imágenes, luego añade la inteligencia conversacional, aprende a tener chatbots trabajando en Nissan, en tu concesionario, etcétera, y poco a poco estás preparado, esta es la base, estás preparado para 2, 3, 4 años vista ya hacer proyectos más complejos, como puede ser, pues esto, analizar el sentimiento
de un cliente cuando entra al concesionario, por ejemplo, ¿no? Pero no lo hagamos de golpe, ¿no? Porque nos empacharemos. La siguiente tecnología precisamente es la capacidad de persuasión. También el Dharma, que es un departamento del Pentágono, está analizando si es capaz de identificar patrones, con qué patrones de palabras y de gestos y de tonos yo puedo convencer mejor a alguien que haga algo, ¿no? Entonces, ya es una vuelta de rosca al sentiment analysis, es decir, no solo capturo cómo se siente esa persona, sino que soy capaz de llevarla a mi vera, ¿no? Bueno, esta tecnología ya es futurología. Y el último nivel, al que yo le llamo capacidades cognitivas, bueno, si un robot es capaz de trabajar en múltiples sistemas a la vez, es capaz no solo de conversar contigo, sino de persuadirte, es capaz de interpretar no solo las imágenes, sino las intenciones que hay en las personas que están alrededor tuyo, y tiene unas herramientas de decisión, una capacidad de decisión de encontrar patrones ocultos muy complejos, bueno, si sumas todo, pues tendríamos una inteligencia artificial muy buena, ¿no? En este nivel de profundidad ya caemos en la futurología, ¿no? Hay grandes discusiones, las que explicamos al principio, Elon Musk, Steve Hawking en su momento, Bill Gates, etcétera. Muchos opinólogos, gente muy puesta en este sector, que no se ponen de acuerdo sobre si esta superinteligencia llegará en 10 años, en 100 o nunca, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que queríamos explicar es, mientras la suma de todo lo que se habla y todo el opinólogo está aquí en esta última caja, como hombres de negocio yo creo que nos tenemos que centrar en las tecnologías que sí pueden hacer una diferencia mañana en nuestros negocios, ¿no? Me reitero, que es RPA, OCR, Natural Language Processing y en menor medida Machine Learning, ¿no? Y hasta aquí las tecnologías que existen, ¿no? Voy a hacer una breve parada a ver si hay alguna. No veo preguntas en el chat, no veo preguntas en preguntas y respuestas, pero bueno, estoy a disposición, ¿eh? Cualquier persona que me quiera hacer una pregunta, yo encantado, ¿eh? Yo encantado, ¿eh? Si no, continúo. A partir de aquí, otra cosa que también defendemos mucho en AreaBots es por qué digitalizar, ¿no? Entonces, la tecnología en sí no es un fin. La tecnología es un medio, es una herramienta para obtener un beneficio de negocio. Entonces, nosotros siempre nos posicionamos como los peores vendedores del mundo, ¿eh? Que tenemos que estar muy convencidos que Nissan o cualquier concesionario va a ganar dinero con una robotización. Poner un chatbot por poner un chatbot o robotizar un proceso por robotizar un proceso no tiene sentido si no viene acompañado de un caso de negocio rentable para nuestros clientes, ¿no? En términos de qué es rentable una robotización, ¿no? En términos de 4 cosas. El primero es liberación de trabajo repetitivo, ¿no? Y es el más socorrido, incluso es el más, ¿cómo te diría? Es el que más temor genera, ¿no? Hay mucha resistencia al cambio en las empresas cuando arrancas un proceso de robotización de que los robots vienen a robarme el trabajo, ¿no? Es un miedo muy, muy lógico, muy común y muy fácil de desmentir, ¿no? Entonces, en sí, si una persona en un concesionario el 50% de su tiempo está haciendo talacha administrativa, solo el 50% de su tiempo está vendiendo. Si pudiéramos quitarle la talacha a esta persona, ¿eliminaríamos media persona o mejor preferiríamos tener el doble de productividad comercial? Así es como hay que ver este tipo de proyectos, ¿no? En nuestra experiencia, casi ninguno de los 100 robots que hemos implementado ha implicado despedir a alguien. Casi todo lo que ha hecho es aumentado la productividad de las personas de la empresa, ¿no? Y la empresa que a día de hoy, y más en este mundo post-pandemia en el que llegaremos, no apueste por la productividad, pues pone en riesgo su supervivencia, ¿no? Entonces, liberación de trabajo repetitivo sí, a cambio de aumentar más productividad de las empresas, ¿no? Por ejemplo,
Si en tus concesionarios el 50% del tiempo es tarea administrativa, ¿cuánto pagarías por duplicar la capacidad comercial de tu red de concesionarios? Ahí es donde un robot es rentable. Para negocios digitales, para canales digitales, además los robots eliminan cuellos de botella al crecimiento, ¿no? Nos pasa mucho con clientes, sobre todo en sus canales de venta digitales, que dicen, bueno, el e-commerce en México está creciendo al 80% anual. Post pandemia, con este cambio de hábitos que está suponiendo esta pandemia en México, más el e-commerce en México estos días va disparadísimo, ¿no? Si yo tengo que afrontar toda esta demanda creciente, creciendo el back office proporcionalmente, claro, necesitaría un ejército que no tiene sentido, ¿no? Lo mejor es mantener back offices controlados y robotizar los procesos repetitivos, de forma que con las mismas personas, es un concepto parecido al de antes, ¿sí? Con las mismas personas puedo absorber y atender una demanda exponencial más grande. Entonces, eliminar cuellos de botella al crecimiento es otro caso de negocio óptimo cuando robotizas, ¿no? El segundo es la eliminación del error humano, ¿no? En las empresas que tienen cuantificado cuánto les cuesta un error humano, cuánto les cuesta el retrabajo de arreglar un error humano, cuánto les cuesta o cuánto tiempo dedican a conciliar inventarios con contabilidad, a conciliar pagos con cuentas por pagar, cuánto tiempo, siempre que sale la palabra conciliar, check and balance, o que un error me costó un sobrepago de comisiones o un subpago de comisiones, etcétera, etcétera. ¿Cuánto te cuesta ese error? Lo mejor es dejarlo robotizado porque el robot es muy disciplinado y no se equivoca, ¿eh? Cuando transfiere un número no se equivoca de ningún dígito, responde en tiempo y forma y deja una trazabilidad de todo lo que ha hecho. Entonces, por ejemplo, para atención de redes comerciales, cuando te equivocas en el cálculo de comisiones, cuando te equivocas de más, tienes un sobrecoste porque nadie te llama para devolverte el dinero. Cuando te equivocas de menos, típicamente generas malestar en tu cadena comercial, especialmente en los que son buenos vendedores, que son los que tienen bonos más altos, ¿no? Entonces, lo hemos visto en empresas de telecomunicaciones, lo hemos visto en empresas de retail. Yo me imagino que puede ser otra oportunidad, es intuición, ¿no? sin conocerlo. Que estén muy bien afinadas y muy bien calculadas las comisiones y muy bien explicadas y entendidas, pues eliminar cualquier error humano en esta cosa tan sensible como el pago de comisiones o cualquier otra cosa, ¿no? Que sea cuentas por pagar, cuentas por cobrar, es muy rentable, ¿no? Para una empresa aseguradora de automóviles mexicana, para GNP, Grupo Nacional Provincial, el GNP Seguros aquí en México, robotizamos el cobro de seguros contra descuento por nómina a 130.000 empleados gubernamentales. Y el robot durante el primer mes limpió muchísimos saldos deudores, pequeñitos saldos deudores, que habían caído en un fondo sin pozo, ¿no? En un pozo sin fondo. El hecho de tener un robot que minuciosamente revisó todos estos mini salditos, afloró 40 millones de pesos pendientes de pago que se cobraron bien y además se pudieron computar otros 30 millones como pérdida y que era una pérdida histórica de más de 3 años y solo por haberlo reportado bien, el beneficio fiscal de reportar estas pérdidas de malos pagos históricos del 2016 y anteriores, pues ya solo con esto pues es uno de los robots más rentables de todo México, ¿no? Entonces, sí creemos que es muy buena disciplina en las empresas medir cuánto les cuesta un error humano y cuando lo mides te das cuenta que robotizar un proceso, eliminar el error humano y hacer que una empresa lo haga de forma ágil y fina es muy buen caso, es muy buen caso de negocio también. La tercera es la experiencia de cliente, ¿eh? Y aquí también pensando pues en una red comercial como es la red de concesionarios de Andanac, pues sí, tener un chatbot o tener un robot que lee todos los emails, todos los WhatsApps, todas las consultas por Facebook, hace las pertinentes comprobaciones y conciliaciones y contesta en línea y ya te lo he resuelto, aquí está tu resultado o aquí te atiendo en línea. También, cuando hemos hecho casos de negocio a favor de mejor experiencia de cliente, salen casos muy buenos también, ¿no? Entonces, para incentivar vuestra imaginación de
donde hay que empezar digitalizando. No olvidéis que invertir en experiencia de clientes, mejorar la experiencia de clientes habilitado con robotics, en inteligencia artificial, paga la pena, paga la pena. Y el último, es la trazabilidad y el control. Este quizá aplica más para sectores regulados como el financiero o el de seguros. Los robots, cuando trabajan, mantienen un histórico en memoria, es como si fuera en memoria elefante, ¿eh? Guardan un histórico en memoria de todo lo que han hecho, ¿no? Y entonces se puede revisar un proceso, ¿eh? ¿Por qué aprobé este crédito auto el 10 de abril de 2018? El robot puede resimular clic a clic, ¿no? Ese día entré al sistema contable, hice tal cosa, entré al libro azul de lo que sea, ¿no? Tal, entré a Autoflip, miré las multas que tenía este conductor, sumé tal, y entonces le concedí el crédito, ¿no? Entonces, esta forma de resimular procesos pasados permite la mejora continua de los procesos, ¿no? También tiene un tema regulatorio, ¿no? Por ejemplo, en Dinamarca ya es ente legal. Te dicen, usted debe guardar en el sector bancario danés, la regulación dice explícitamente, usted debe guardar en libros todas sus operaciones o tener el proceso robotizado. Porque ya entiende que si un proceso está robotizado, es más escrupuloso incluso que mantener en libros todo lo que la ley o la regulación danesa pide a los bancos, ¿no? Entonces, bueno, quizá no aplica tanto para Nissan y Andanac y sus asociados, pero si hay beneficio en mantener un control exhausto de lo que está pasando en tu organización, robotizarlo es una forma de conseguirlo. Y hasta aquí los beneficios, ¿no? Yo diría, hay que empezar por aquí. Hay que empezar tengo esta oportunidad de digitalización y hay que empezar pensando cuál será el beneficio agregado, el caso de negocio de esta digitalización. Y una vez lo tienes claro, vuelves atrás y nosotros ya te podemos ayudar a elegir qué tecnología las funciona, ¿no? Veo que nos llegan unas preguntas en este punto. ¿Qué capacidad tiene hoy día un robot? Planteado de otra forma, ¿cuál es el número de operaciones que puede replicar en una hora o cuál es su límite? Sí, depende mucho del robot. Cuando interactúa con los sistemas de cualquier concesionario de la Nissan, pues depende mucho de la velocidad de los sistemas, ¿no? Si un humano, cuando aprieta el botón aceptar, el sistema se tarda 5 minutos en responder, cuando un robot aprieta el botón aceptar, el robot tendrá que estar los mismos 5 minutos, ¿no? Dicho esto, los robots trabajan 24 horas, trabajan 365 días al año. Y típicamente lo hemos visto trabajar de 3 a 30 veces más rápido que un humano, ¿no? Entonces, cada robot, que cuesta unos $10.000 al año, puede trabajar como 10 a 20 personas, ¿no? Entonces, tu asistente robotizado es un asistente que trabaja 24/7, no se queja, no se sindicaliza, no se enferma, no va al baño. Pues con $10.000 tendrías la capacidad. Tienes el equivalente a un empleado que está pendiente siempre, ¿no? ¿En cuánto tiempo? Otra pregunta que nos llega es también de Ricardo Mora. ¿En cuánto tiempo ves posible implementar robots con Machine Learning a un precio asequible para la mayoría de negocios? Es una buena pregunta, ¿eh? Nosotros voy a ser muy franco, en el segundo semestre de 2020, ahora, en julio, vamos a implementar los primeros robots con Machine Learning en un gran banco en español en México y en esta aseguradora que comentaba antes, ¿no? Entonces son proyectos complejos, grandes, del orden de centenas de miles de dólares para su implementación. Hay una tendencia natural a que la inteligencia artificial se comoditice a 2 o 3 años vista y se entregue as a service. Es decir, no te cobro un proyecto de inversión muy grande, sino te cobro por uso $1, ¿no? Por ejemplo, cada vez que quieres saber si un cliente tiene la previsión de capacidad de pago de un cliente, hago una consulta y te cobro $1. Se le llama Artificial Intelligence as a Service. Artificial Intelligence as a Service, ya hay casos en los mercados anglosajones
Y mi experiencia es cuando es incipiente en los mercados anglosajones, aguas abajo a los mercados hispanoamericanos llega al cabo de un par de años. Entonces yo diría que en 2 años es una realidad que los concesionarios, sin darse cuenta, estén usando algoritmos de inteligencia artificial para tomar decisiones, con un coste por transacción, ¿no? 2 años. Si tuviera que apostar, Ricardo, y nadie tiene la bola de cristal. Y otra pregunta también de Ricardo. ¿Qué avance o ventaja tendrán respecto a la automatización las nuevas y futuras tecnologías de los ordenadores cuánticos? Sí, sí, esto es muy bueno. A ver cómo lo explicaría. Los algoritmos de inteligencia artificial no son tan complejos, no son tan difíciles de programar. Son caros porque hoy hay muy poco especialista, pues muy caro en el mercado, ingenieros muy caros, pero los algoritmos en sí nunca son un cuello de botella. Lo importante son los datos, ¿no? Tener suficientes datos para entrenar estos algoritmos. Y luego viene una segunda fase, que es cuando tengo muchos datos, al revés, cuando tengo muchos datos, con la capacidad de computación actual, los algoritmos se me empachan, ¿no? Se me atragantan de tantos datos, ¿no? Para eso necesitamos más capacidad de procesamiento. Una revolución paralela que hay, en la que están compitiendo IBM y Google, y para mi gusto el ganador será Google, son los ordenadores cuánticos. Los ordenadores cuánticos, un poco para explicar de forma sencilla, es una revolución, ¿no? Los ordenadores hoy, como los conocemos, es la suma de muchos transistores que computan ceros y unos. O sea, todo lo que vemos en la pantalla de nuestros ordenadores al final es la suma de muchos transistores computando ceros y multiplicando ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, ¿no? Los ordenadores cuánticos usan vectores y en vez de usar ceros y unos usan toda una gama de números. En vez de tener que calcular todo solo usando ceros y unos, sino usando todo el ábaco de números que que tenemos, del 0 al 1.000.000, hace que en un mismo espacio de un ordenador la capacidad de procesar sea mucho mayor. Hace 2 meses Google sacó su último ordenador cuántico y fue un puñetazo sobre la mesa bestial, algo que creíamos que no sucedería en los próximos 5 o 10 años. Google lo hizo hace un par de meses, ¿no? ¿Cuándo sea una realidad el ordenador cuántico? En Barcelona, mi ciudad natal, se hizo el ordenador cuántico está desarrollando el ordenador cuántico más potente de Europa. Y también esperaban tenerlo listo para los próximos 10 años y van avanzados sobre el calendario. Entonces, no lo sé. O sea, lo que yo diría es si vale la pena estar muy pendiente porque la combinación de inteligencia artificial con ordenador cuántico efectivamente puede generar unas aplicaciones bestiales, ¿no? Por ejemplo, una muy buena es el análisis de riesgo social. Es decir, yo no analizo el riesgo o yo no le doy un auto a una persona solo porque me dé su nómina y su estado de cuenta bancarios y ¿cómo se dice? Y me rellene su formulario de aceptación de crédito, sino porque voy a buscar a esta persona con Google en toda la blogosfera. Voy a buscar todo lo que estudia en Facebook, todo lo que estudia en Instagram, en TikTok, etcétera. Voy a sumar toda esta cantidad de gente de datos, voy a encontrar patrones y voy a ser más fino y más asertivo conociendo a esta persona para decir si le concedo o no un crédito auto, ¿no? La teoría dice que toda esta información y esta nueva capacidad de procesamiento seremos más precisos otorgando créditos, la incobrabilidad estará más controlada, por tanto se podrán dar intereses más bajos y todo el mundo podrá acceder a créditos más adaptados a su capacidad, ¿no? ¿Cuándo llegará esto? Quien te diga que lo sabe, te miente, es interrogante. Yo si tuviera que hacer una apuesta diría 5 a 10 años, por los últimos eventos que hemos visto. Y además luego habrá que conectarlo con una buena inteligencia artificial para ver algo real en un concesionario, ¿no? Pero bueno, son
recomendaciones. Hemos implementado más de 100 robots en producción y la tecnología en sí nunca es el problema. El problema de estos proyectos de digitalización es todo lo que rodea la tecnología. Y entonces, con base a esto, siempre damos 4 consejos a las personas que nos escuchan y quieren hacer su primera robotización en Nissan o cualquier concesionario, ¿no? La primera es, estos son proyectos, no son de tecnología, son de proceso. Hay que sentarse, ver el proceso como se hace hoy y decir, si tuvieras un ejército de personas súper disciplinada que trabaja 24/7, ¿cómo te gustaría hacer tu proceso mejor? ¿Cuál es tu carta de macros para hacer mejor el proceso? Ese tiene que ser el punto de partida. Es aprovechando que ahora tendrás una nueva capacidad que son los robots, ¿no? El segundo es prepararse para la demanda exponencial. Normalmente, cuando ves el primer robot trabajando, ves el primer asistente digital trabajando en tu empresa, se te ocurren muchas más oportunidades dentro de tu empresa para robotizar, ¿no? Aquí lo que siempre recomendamos es no te atragantes. Tienes que planificar muy bien y empezar por las que son más prioritarias, ¿no? Entonces, priorizar, planifica tu exceso de demanda de digitalización para irte convirtiendo en el equivalente a una fintech, planificando por olas, ¿no? El tercero, que está muy relacionado con el segundo, es consolidar tu modelo de gobierno y tu centro de excelencia. ¿Eso qué quiere decir? Crea tus capacidades internas, crea un equipo de trabajo interno que cuando le goteen todas estas oportunidades de que todo el mundo quiere sus robots, sepa medir el impacto de negocio, en términos de negocio, que tendrá ese robot para la organización, ¿no? Si no es rentable, no lo hagáis. Por tanto, genera esta capacidad interna de saber seleccionar qué robots sean rentables, ¿no? Y el cuarto y muy importante, uno que es largamente olvidado, pero es muy relevante, es consensuar la gestión del cambio, O sea, sí habrá personas en vuestras organizaciones que tendrán resistencia al cambio, que no se adaptarán a un proceso digitalizado, o que simplemente dirán, no, es que los robots, hay que boicotear a los robots porque vienen a robarnos el trabajo, ¿no? Entonces, sí haced el pertinente plan de gestión del cambio, de comunicación interna, para evitar que haya resistencia interna al cambio, ¿no? Porque en robotics, el robot es lo de menos. Lo importante en robotics son proyectos que lo que hacen es mover a humanos, ¿no? Y bueno, hasta aquí mi explicación. No sé si creo que quedan 2 minutos de presentación. O sea que más o menos hemos cumplido con la hora que Paco me había dicho que teníamos que tener. Bueno, yo estoy disponible en jaume.suez@ariabots.com para todo lo que necesiten. Cualquier oportunidad que se les haya ocurrido, soy un apasionado de robotics y soy un apasionado de hacer realidad los proyectos de lápiz de papel que se nos pueden ocurrir si todos tuviéramos un robot en nuestras organizaciones. A poco que una persona de los oyentes tenga ciertas economías de escala, cierta masa crítica para rentabilizar el robot, pues yo estoy a vuestra disposición por lo que pueda surgir. Muchas gracias. Aquí veo a Francisco Campos que está poniendo en el chat mi email. Estoy a vuestra disposición. Muchas gracias por el tiempo dedicado. Muchas gracias a Landanac por invitarme. A mí me encanta hablar de esto. Y muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Jaume, muchísimas gracias por el tiempo. Si tienes un par de minutos, en la parte de preguntas y respuestas quedó una pregunta pendiente. Mauricio Merino nos pregunta, ¿qué infraestructura mínima recomiendas para implementar proyectos de inteligencia artificial? Para el caso de un distribuidor de automóviles, por ejemplo. Mira, veo las 3 preguntas. Sí, no, yo tengo tiempo, encantado. La mínima, para que me entendáis, un robot simula el comportamiento de un ser humano. Entonces, la arquitectura mínima es tan sencilla como una laptop.
una laptop, un ordenador como el que podría tener un usuario humano. En esa laptop, allí artificial y todos los programas a los que tenga que tener acceso el robot para trabajar, ¿no? Por ejemplo, si tiene que acceder al sistema contable, al sistema de inventarios o al sistema comercial, se le instala ese sistema. Y el robot trabaja como trabajaría un humano. Esa es la instalación mínima, ¿no? A partir de aquí depende mucho del tamaño y la escala que tome el programa de robotización e inteligencia artificial. Ya hablaríamos de infraestructura más compleja, pero siempre hay rentabilidad desde el usuario humano. Aquí Paul Enrique Sánchez, siguiendo lo que decía Paco, pregunta cuál es el ROI promedio de estos sistemas. Es muy variable, ¿eh? Porque casos de negocio hay de lo más variopinto. Pero yo estoy muy habituado a ROIs del 200% a 2 años vista. Es como la mediana, dijéramos, ¿no? Obviamente hay proyectos más estratégicos, más bajos. Por ejemplo, los proyectos de aumento de cobranza típicamente tienen unos ROIs altísimos. Cuando identificas cuánto te cuesta un error, te tiene un ROI altísimo. En términos de liberación de trabajo, a poco que liberes el equivalente a 3 personas, a 3 FTEs dedicados de trabajo repetitivo, ya te saldrá un payback de menos de 1 año. Estos son los órdenes de magnitud, ¿no? Ya existen en México agencias automotrices trabajando con esta tecnología. Yo he visto chat, no lo conozco de primera mano, de chatbots, pero como estos procesos de robotización típicamente se empieza, lo más amable es empezar por procesos internos, pues claro, no hay que entender la tripa de cada agencia automotriz. Yo diría que por tamaño, se requiere cierto tamaño para tener economías de escala y, siguiendo lo que dice Paul Enríquez, para que el ROI te salga bien. Me extrañaría que las agencias automotrices de tamaño mediano o grande, al menos una, no haya instalado ya estas soluciones. El grupo Audi Volkswagen me consta que, sobre todo en la parte de servicios financieros, la están incentivando mucho, pero a ciencia cierta no conozco, ¿no? Y creo que por aquí hay otra pregunta en el chat. Comentas que debemos robotizar los procesos que tengamos automatizados, pero a veces no es tan sencillo visualizar si es suficientemente simple. Una vez contratados, ¿también dan asesoría para mejorar estos procesos? Sí. Digo, la idea es los humanos con sus limitaciones, ¿no? ¿Se le puede dar una vuelta de rosca a tu proceso si tuvieras estas nuevas capacidades, por ejemplo, de contestar en línea, de reconocer una imagen y enseguida otorgar un crédito en línea, de procesar puntas de trabajo a final de mes al minuto? ¿Cómo harías mejor tus procesos actuales con esta nueva capacidad? Digo, no siempre es posible. Efectivamente, como pregunta Ricardo Mora, si nos encontramos empresas que tienen una excelencia en procesos y lo único que dicen es, no, si yo ya estoy automatizado, yo lo que quiero es que el robot haga lo mismo de forma más rápida y más barata, pero el proceso en sí ya lo tengo automatizado, se vale, ¿eh? Lo que decía es que nunca está de más preguntar y aprovechar esta nueva capacidad. Yo creo que con Ricardo ya nos conocíamos de algún otro evento. Y yo, Paco, veo, perdón, no veo más preguntas. No quería abusar del tiempo de los asistentes, pero yo encantado de quedarme lo que digáis, ¿eh? No, muchas gracias, Jaume. Tienes razón, ya no tenemos ninguna otra pregunta. Nada más resta agradecerte muchísimo por el tiempo. Sabemos que no es un tema tan sencillo de digerir. Haremos nuestra tarea de leer los libros que nos recomiendas para también entender un poco mejor toda esta nomenclatura y todo lo que implica cada una de ellas. Dejamos ahí tu contacto para en caso de que algún distribuidor o algún grupo crea que puede tener un proyecto, platicándolo, como tú lo dices, muchas veces los más sencillos son estos de conciliación, donde se tiene un payback muy rápido, porque sí hay mucha eficiencia, entonces
para nosotros es muy importante que conozcan esta información. Tú lo dijiste muy bien, hay muchos opinólogos y futurólogos de este tema, entonces tener la opinión de un experto como tú es para nosotros un privilegio. Muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias Carlos Escoto, director de Andanac, por todo el apoyo para realizar estos webinars. Y Jaume, ojalá no sea la última vez que platicamos contigo, todos los asociados de Andanac, esperamos verte pronto y ya cada día con nuevas noticias y nuevas tecnologías. Muchas gracias, Jaume. A vosotros, muchísimas gracias y un placer haber compartido este tiempo con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues sin más, agradecerles a todos su asistencia. Tenemos un webinar el próximo miércoles con Glenn Pash, un experto también en temas digitales. La invitación está extendida para ti, Jaume, y nos vemos el miércoles. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día y excelente semana. Gracias a todos.